Shalom nuevamente, queridos hermanos. Bienvenidos todos a esta hermosa reunión de hoy. Vamos a compartir un tema relativo a Naftalí. ¿Ok? ¿Qué es eso de Naftalí? Naftalí o Neftalí, como dicen en griego, era una de las 12 tribus, obvio. Entonces, ustedes saben que Naftalí era hijo de Jacob o de Jacob por una de sus concubinas, Bilhah, creo que se llamaba así. Bila, como dice la gente, Bilhah. Fue el segundo hijo de Bilhah y tiene historia. Tiene historia, lo que pasa es que no es una historia muy sobresaliente, ¿verdad? Como la de otras de las tribus, pero sí tiene historia. Y mi hipótesis en este día es que nosotros los hispanos, los pueblos hispanos, todos, descendemos de Neftalí. Y algunos dicen, pero no es que descendemos de los judíos de España. Sí, también. Lo que pasa es que hay un poco de falta de información en ese detalle, porque los judíos de España no eran todos descendientes de Judá solamente. Ahí había mezcla también de varias tribus, de varias tribus. Lo que pasa es que la historia no nos habla de estas cosas, pero los que conocemos más o menos la historia del Israel desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista de las promesas y de las profecías bíblicas, podemos entender lo que quiero presentar en este día. Naftalí, entonces, es nuestro padre espiritual en el sentido físico, ¿verdad?, de las tribus de Israel. Aunque sí, no podemos negar que muchos de nosotros también descienden de Benjamín, de otras tribus, de Judá también, y sobre todo de Efraín y Manashe, que son los hijos de Yosef, ¿verdad? Los hijos de Yosef, el hijo de Jacob. Así que hay de todo, es una mezcla. Pero quiero trazar en el día de hoy el rastro de la tribu de Naftalí. Y espero que nos sintamos bien, ¿verdad? Reconfortados porque como parte de la tribu de Naftalí, somos también parte de las 12 tribus de Israel. O sea que, y ustedes saben que en Apocalipsis o Revelación, cuando se habla de las 12 tribus que van a estar reinando con el Mesías, la tribu de Neftalí está representada allí. 12.000 miembros de la tribu de Neftalí van a reinar con el Mesías desde Jerusalén directamente. Eso no tiene que ver con la salvación, ¿verdad? No estamos diciendo que esos son los que se van a salvar, que ese es otro tema, pero estamos hablando del reino, no de la salvación. Bueno, pues vamos a ver cómo hacemos para trazar el rastro de la trayectoria de la tribu de Naftalí a través de la historia y a través del mundo, porque ha sido, ustedes saben que desde la dispersión aquella de las 12 tribus, no de las 12 tribus, de las 10 tribus del norte en Israel, pues esas tribus se han esparcido prácticamente por todo el mundo. Así que no es muy fácil ubicar una sola tribu, como decir la tribu de Neftalí, ubicarla específicamente en el mapa mundial y decir estos descienden de Neftalí y esto así, sí. No es fácil, pero es posible. Perdón, es posible. Es posible. Vamos a tratar de mostrarlo hoy. Así que vamos a mostrar un documento que tengo acá para eso. Ok, me disculpan, tengo que abrir el documento ahora. Ahí está. Entonces ahora eh, lo mostramos. Disculpen un segundito. Bueno, entonces aquí está el documento. Voy a acomodar el recuadro mío para que no cubra el documento. Ok, ahí tenemos la herencia de Naftalí. Es como se titula el tema de hoy. Y aquí tenemos el primer pasaje, Bereshit 49.1 o Génesis 49.1. Dice, entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo, reúnanse
para decirles lo que les va a suceder en días venideros. Eso es una profecía que viene. Fíjense cómo la Reina Valera Restaurada lo traduce. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, júntense y les declararé lo que les va a acontecer en los postreros días. Ajarei Yamim, los postreros días. Cuando en la escritura se usa ese término de los postreros días, pues generalmente está hablando de profecía, ¿verdad? Profecía. Para el tiempo del fin, como a veces se dice también. Y acá en la ilustración tenemos una pintura más bien de Jacob echando la bendición a sus hijos, a los 12 hijos que darían origen a las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Entonces, vamos al siguiente verso de la escritura, donde Jacob bendice a Naptalí. En Bereshit, capítulo 49, verso 21, dice, Neftalí, este es de la Nueva Biblia de los Hispanos, Neftalí, sierva de Jada, que proferirá dichos hermosos. Oh, no, esta es la Reina Valera. Entonces la Nueva Biblia de los Hispanos dice, Neftalí es una sierva en libertad, que pronuncia palabras hermosas. Ok, hermanos, eso es una profecía. Ahí tenemos un dato, digamos, que identifica, en cierto modo, a los descendientes de la tribu de Neftalí. Dice que proferirá dichos hermosos. O sea que los descendientes de Neftalí se identificarían por ser personas de una cultura, digamos, muy rica, ¿eh? Que pronuncia palabras hermosas. Y fíjense que nosotros descendemos étnicamente, culturalmente también de Italia, ¿verdad? Y de España, porque España, Italia, vamos a decir, pobló esa región, principalmente de España y otros lugares, ¿verdad? Como no solamente España, pero mencionamos España porque es como el territorio más grande en esa área de Europa, en términos de sitios hispanos, ¿verdad? Latinos. También está Portugal y hay otros sitios que vamos a ir mencionando. Pero, ¿por qué se ha distinguido Italia? Vamos a decir así en general, ¿verdad? Culturalmente. ¿Cómo es que se ha distinguido Italia? Si vamos a la música, los más grandes tenores del mundo, yo diría que de la historia, tenores bárbaros, como Enrique Caruso y otros, este, tremendos cantantes o cantores o tenores. Si usted va, por ejemplo, a la literatura, tenemos ahí una ilustración acá de Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes. Eso es un clásico de la literatura española. Un ejemplo, o sea que prácticamente todo el mundo se conoce. El Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, y incluso ha sido traducido a muchos idiomas. ¿Ok? Pero aquí dice algo más. Dice sierva, eh, dice sierva dejada en esta traducción de la Reina Valera, sierva dejada. Esa es una traducción un poco deficiente. ¿Ok? Vamos a ver por qué. La Nueva Biblia de los Hispanos la traduce sierva en libertad. Un poquito mejor la traducción. Pero aún así falta, como que le falta algo. Vamos a explicar por qué. Si tomamos esto literalmente, ¿ok? Mire acá en el hebreo lo que dice. Naftalí, ese es el nombre de la tribu. Ayalá, sierva. Shelujá, esa es la palabra clave. Shelujá. Luego dice Hanoten, Imre, Shafet. Más bien, Shafer. Shafer. Imre Shafer quiere decir palabras de belleza. Otra vez, ¿verdad? Recalcando los detalles que di antes, de palabras hermosas, palabras de belleza. Pero lo que me parece más interesante aquí, es la siguiente. Esa palabra que se ha traducido
Este, pasa por allá. Esa palabra que se ha traducido como enviada, aquí literalmente, enviada, es significativa. Vamos a analizarla. ¿Eh? Mire que lo que dice acá en hebreo, Sheluja. ¿Se acuerdan de los apóstoles, verdad? ¿Cómo se habla de los apóstoles? O cómo se titula, mejor dicho, cómo se identifican a los apóstoles. Los Sheluhim, ¿ok? Sheluhim significa los enviados. Oh, entonces si la tribu de Neftalí, identificada proféticamente como Sheluja, es la forma femenina y la forma singular de Sheluhim, no estaríamos lejos de la verdad si traducimos esto como ser Neftalí es una sierva apóstola, si es que pudiera decirse, ¿verdad? No, no creo que sea correcto, pero es por decirlo de alguna manera, sierva enviada, sierva apóstola. Ya. ¿Y qué importancia tiene eso? Ah, hermanos, cuando usted analiza quiénes fueron los que llevaron el evangelio, como se dice en griego, la buena noticia del reino, como se dice en español, la besorá, como se dice en hebreo, quiénes fueron básicamente los que esparcieron por el mundo entero el evangelio, la besorá, la buena noticia. Hermano, los latinos, comenzando por Italia y comenzando y siguiendo por España, Portugal, y por eso aquí ponemos al asunto de Cristóbal Colón acá en la ilustración, ¿verdad? En la ilustración que tenemos aquí en la pantalla, ¿ok? No es que estemos diciendo que él descubrió las Américas, porque se ha demostrado que fueron otros antes de él, pero sí Cristóbal Colón y su gente, muchos de los cuales eran israelitas, me refiero a la tripulación que él llevaba, eran israelitas. Todo el mundo dice, eran judíos. No, eran judíos también, pero había de otras tribus ahí. Y es obvio que por el trayecto profético que también había gente de Naftalí ahí, de la tribu de Naftalí. Y con sus viajes hacia el oeste, ¿verdad? Pues llegaron a lo que ahora se llama las Américas. Dije llegaron, no dije descubrieron, pero bueno, llegaron a las Américas y ¿qué pasó? Usted diría quizá, pero lo que se trajo de allá para acá fue el catolicismo y se impuso por la espada. Ok, todo eso es parte de la historia, pero tenían alguna base en la Biblia esas religiones, esas enseñanzas que trajeron los colonizadores. Ciertamente tenían alguna base en la Biblia, tenían muchos errores también, obvio, no estamos tratando de glorificar el catolicismo, ni mucho menos, obviamente que tenían errores graves, pero tenían la Biblia, tenían la palabra de Yahweh. Y así llegó acá a las Américas, a Occidente, la buena noticia del Mesías. No se impuso de manera ideal, debió haberse impuesto más bien por convencimiento, por convicción para los pueblos que encontraron acá. Pero bueno, desgraciadamente, pues pasó lo que pasó. Esta gente se mostraron como salvajes, asesinando a los indígenas, y no podemos excusar eso es parte de la historia. ¿Eh? Pero aparte de esas tribus latinas, esos pueblos latinos que colonizaron las Américas y otros lugares que vamos a ver después, pues se multiplicaron ellos mismos. Quiere decir que nosotros somos descendientes principalmente, ¿verdad? No solamente de ellos, pero sí principalmente descendientes de los pueblos latinos, Italia, España y Portugal principalmente. Así que por ahí va la línea que quiero trazar acerca de la tribu de Naftalí. Ahora fíjense acá a la izquierda en mi pantalla que el banderín o el estandarte de la tribu de Naftalí contiene la imagen de una sierva que salta.
y se nota en el dibujo o en la pintura como que salta de un lugar hacia otro lugar. ¿Se dan cuenta? Hay un espacio ahí vacío en el centro y se pone a esta sierva como saltando desde este lugar a la derecha hacia este otro lugar a la izquierda. Desde Europa, que yo veo aquí a Europa, en esta área del dibujo, saltando hacia las Américas y otros lugares. Entonces la imagen de una sierva que es dejada en libertad, que es enviada, más importante todavía, la palabra Sheluhat, enviada con una misión a colonizar estos sitios. ¿Saben por qué? Porque esa es la manera, es la única manera en que se podía cumplir la profecía de Jacob. Vamos a añadir detalles ahorita. ¿Ok? Bueno, así que no olviden esa palabrita, hermanos. Neftalí es Sheluja, como sierva, ¿verdad? Usando la imagen de una sierva, la hembra del siervo. Sheluja, enviada. Y eso hasta ahora, eso es lo único que quería resaltar de las cualidades de Neftalí. Vamos un poco más adelante. Vamos a ver cómo Moshe bendijo a la tribu de Neftalí. Porque según Jacob bendijo a sus 12 hijos, poco antes de morir, así también Moisés, bendijo a las 12 tribus algún tiempo antes de morir. Entonces, aquí tenemos en Devarim 33:23. Devarim quiere decir palabras, pero ese es el nombre del quinto libro de Moshe, que se llama en griego Deuteronomio. Dice, y de Naftalí dijo Moshe, sí, dijo Moshe, Naftalí saciado de favores, es subrayado ya las palabras claves, saciado de favores y lleno de la bendición de Yahweh. Toma posesión del oeste y del sur. Según la profecía, hermanos. No olviden este detalle. Eso es una cita de Lavín. Vamos a ver la Biblia de Latinoamérica cómo traduce. Dijo para Neftalí, Neftalí es colmado de favores, lleno de la bendición de Yahvé. Extiéndete hacia el sur y hacia el mar. Muy interesante. Lavín traduce, toma posesión del oeste y del sur. Recuerden que las Américas, en relación con Europa, queda hacia el oeste, ¿verdad? Al oeste de Europa. Vamos a ir por partes ahora. Bueno, fíjense cómo he puesto acá la traducción literal de ese mismo pasaje. Saciado de voluntad, voluntad y lleno de bendición de Yahweh, mar y sur poseerás. Eso es lo que dice literalmente el hebreo. Mar, o sea, el mar y el sur poseerás. Pero ¿qué pasa? Que en hebreo, en los tiempos antiguos, para decir el oeste, se decía Yam. ¿Se acuerdan que hace poco estudiamos sobre eso, no? Chafón, norte, Yam, el oeste, y para el sur hay dos palabras. Una es Darom y otra es Arabá. Y aquí tenemos un ejemplo de esto. Cuando dice, extiéndete hacia el sur y hacia el mar, ¿eh? Aquí está la palabra mar, ¿okay? Que es yam. Acá lo tenemos en hebreo. Déjame ver si puedo sombrearla. Ahí, yam. Ahí dice yam. Significa mar. Pero también significa el oeste. ¿Okay? Y luego dice darum. Acá. Wedarum quiere decir y el sur. ¿Ok? Ahora, aquí se plantea un problema. Vamos a analizarlo ya mismo. Según esta profecía, y es una profecía, esa profecía o se cumplió o falló, no se cumplió. Una de dos.
Los críticos de la Biblia, de la Escritura, dicen que falló, no se cumplió. Y ahora les vamos a explicar por qué ellos dicen eso. Y yo digo que sí se cumplió. También voy a explicar por qué digo eso. Lo que pasa es que estas profecías, hermanos, hay que estudiarlas con una mente enfocada en la misión profética de Israel para el futuro en todas las naciones, en todo el mundo. No solamente en aquel pedacito de tierra que llamamos la tierra de Israel, que algunos llaman Palestina erróneamente, y otros llaman la tierra de Canaán. Bueno, antes se llamaba la tierra de Canaán, ya no es la tierra de Canaán, ahora se llama la tierra de Israel. Eretz Israel se llama en hebreo. Bueno, esa profecía, si usted la ubica únicamente relativo a dónde va a estar ubicada la tribu de Naftalí en la tierra de Canaán, entonces tendríamos que concluir que no se cumplió. Ahora, si ustedes se dan cuenta, como observo yo, y es mi hipótesis, que esa profecía se cumplió en la tierra, no de Canaán, en la tierra, en el planeta Tierra, en todo el mundo se cumplió esa profecía. Porque fíjese que dice, extiéndete hacia el sur y hacia el mar. El mar quiere decir el oeste. Pero no solamente el mar quiere decir el oeste, que sí quiere decir el oeste en la cultura hebrea, pero también significa el mar, el océano, el mar, literal. Y no es casualidad de que según nuestra presentación, esta tribu de Naftalí, a través de los pueblos latinos, españoles y otros semejantes, fueron grandes viajeros, marineros. Olvídese Marco Polo y Cristóbal Colón mismo y otros, ¿verdad? Américo, etcétera. Grandes navegantes, pudiéramos llamarlos como los capitanes del mar, los dueños del mar en aquellos tiempos antiguos, ¿verdad? Básicamente. O sea que aún literalmente Neftalí ha estado ligado proféticamente con el mar y ya de una manera no tan literal con el oeste, con el oeste. Ok, vamos a ir un poquito más adelante. Aquí tenemos el problema. A ver cuál es el problema. Aquí tenemos el mapa de Canaán con las 12 tribus de Israel. Aquí están, mira. ¿Ve? Todo esto que estoy así pasando en mi cursor sobre esto, todo esto es la tierra, digo, la distribución de las 12 tribus de Israel en la tierra de Canaán. Acá está el mar Mediterráneo, que antiguamente se llamaba el mar Grande, ¿verdad? Antiguamente, ahora se llama el mar Mediterráneo, que quiere decir el mar que es el centro de la tierra, del planeta Tierra, ¿verdad? Entonces aquí dividido en colores, este mapa es interesante porque aquí nos ubica por colores y también por los nombres donde se ubicaron las tribus de Israel. Vamos a empezar con Judá. Aquí está Judá. Está primero Simeón acá, Simeón o Simón, que es como se dice en hebreo, Shimón. Aquí está, ¿eh? Aquí, y abarcando a Simón, o vamos a decir, rodeando a Simón, todo este territorio es Judá. Esto le perteneció a Judá. Y ahí usted puede ver los nombres de algunas de las ciudades de Judá, ¿verdad? Aquí, incluido Belén, Hebrón. Ok. Entonces, acá está un sitio pequeñito, un área pequeñita, que dice Benjamín o Benjamín. Curiosamente, la ciudad de Jerusalén, que es ahora mismo la capital del nuevo reino de Judá o de Israel, quedaba en el territorio de Benjamín. Curioso, porque debería haber quedado en el territorio de Judá, ¿verdad? Pues no, quedaba en el territorio de Benjamín, que lo tenemos acá en este mapa, ¿ok? Pero por eso es que pasa que Benjamín, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá se fusionaron. O más bien, la tribu de Benjamín se asimiló a la tribu de Judá.
Así que finalmente, pues todo ese territorio de Benjamín vino a ser también Judá, ¿ok? Territorio de Judá. Fíjense que al este del río Jardín, que es esto, aquí tenemos el Mar Muerto, esta raya aquí que va subiendo acá, en realidad es bajando, porque el río nace por acá y viene bajando así, entra a este mar, sigue por ahí y entra al Mar Muerto. Al este, al oriente del río Jardín, o Jordán, como se dice en griego, quedaron a unas cuantas tribus. La tribu de Manasés, mejor dicho, la mitad de la tribu de Manasés queda al este del Jardín una mitad y al oeste del Jardín la otra mitad. Por lo tanto, Manasés tuvo herencia en dos sitios diferentes. Luego también está la tribu de Rubén, que está ahí señalando acá, abajo, pero también al este del río Jardín. Y la tribu de Gad, que entra en verde aquí, también está al este de Israel. O sea, del río Jordán, debe decir. Entonces, acá en rojo, casi no distingo esa palabra, pero está Isaacar. Sí, Isaacar, Isahar, está en rojo aquí, está al oeste del río Jardín, ¿verdad? Entonces, acá está Zabulón, a la izquierda de Isaacar, Zabulón, ¿ok? A la izquierda de Zabulón y hacia arriba está Asher, la tribu de Asher en verde aquí en el mapa. Y a la derecha de Asher está la tribu de Naftalí. Ahí fue donde se ubicó la tribu de Naftalí, en la tierra de Canaán. Ándale, y entonces, ¿qué pasó aquí? ¿No decía la profecía de Moshe que en Naftalí iba a heredar el oeste y el sur? Hmm. Y aquí, en su ubicación dentro de la tierra de Canaán, no heredó el oeste lo heredó Asher, si nos referimos solamente a la tierra de Canaán. No heredó el sur lo heredó Judá y Simeón. Entonces, ¿dónde quedamos? ¿Cómo explicamos eso? ¿Se cumplió o no se cumplió la profecía de Moshe? Bueno, si ustedes no toman en cuenta lo que estamos presentando hoy, pues tendría que concluir que no se cumplió. No se cumplió. Porque Naftalí ni heredó el sur, que es acá el sur, ni heredó el oeste, que es acá, en Asher, Manasés. Las tribus que tienen oeste, o sea, que tienen salida al mar, son Asher, Manasés, Dan. Mira, no mencioné ahorita Dan y Efraín, ¿verdad? Pero aquí lo tienen, Dan, en verde oscuro, y Efraín o Efraín, aquí está aquí al centro. ¿eh? Entonces, Asher, Manasés, Dan, nada más. Esas son las tribus que tienen salida al oeste, al mar, quiero decir. Acá están los filisteos, que es lo que ahora se llama la Franja de Gaza. Eso es aparte, eso no es parte de Israel. En aquel tiempo no era parte de Israel. ¿Ok? Bueno, hoy día tampoco, la tribu de la Franja de Gaza tampoco es parte de Israel hoy día. Así que el problema aquí es el siguiente, hermano. Según la profecía de Moshe, la tribu de Naftali debió haber heredado acá el sur de la tierra de Canaán, pero no pasó así. Y que debió haber heredado salida, por lo menos salida al mar, al oeste, tampoco sucedió así. Por eso, según mi interpretación, eh, la profecía se cumplió, pero de otra manera. No se cumplió en la tierra de Canaán, pero se cumplió en el mundo en general. Y vamos a ver eso ahora. ¿Ok? Vamos a ir paso por paso. Aquí tenemos el mapa de Europa. Y mira para acá, qué interesante. ¿Dónde se ubican los descendientes de Naftalí acá en el mapa de Europa? Mírenlos aquí, en España. En España y Portugal, ¿sabe? Y hay más, pero vamos a ir por partes. En España y Portugal
¿Queda al oeste de toda esta región de Europa España? Claro que sí, España queda al oeste de toda esta región que, ¿verdad? Que llamamos Europa en general. Y Portugal también. Son hermanos. Españoles y portugueses es casi lo mismo. Queda al sur de toda esta región de Europa. ¿Queda España al sur? Sí, míralo aquí. Entonces, con relación a Europa, la tribu de Naftalí, que está representada por España y Portugal, queda, heredó el sur y el oeste, tal como dijo Moshe. Pero no solamente España. Aquí tenemos a Italia. ¿Ve? En el mapa acá ustedes lo ven, Italia, todo esto, el país que parece una bota, son hispanos, son latinos. Esos son los descendientes de Naftalí también, hermanos. De hecho, Cristóbal Colón, todo el mundo o mucha gente cree que Cristóbal Colón era español. No, Cristóbal Colón era italiano, ¿ok? Pero no vamos a entrar en detalles históricos, pero así en general. Lo que pasa es que se crió en España y representaba a España y los viajes esos que hizo, donde encontró a las tierras de las Américas, pues lo hizo a nombre de España, ¿verdad? Y llegaba a ser todo eso posesión de España por eso, porque él estaba representando a los reyes de España en esos viajes de descubrimiento, entre comillas, y de colonización. Entonces fíjense cómo acá en toda el área de Europa, donde único se ubicaron los latinos fue acá, en Italia al sur, en España al sur, en Portugal al sur y también al oeste. Especialmente España y Portugal queda al sur y al oeste, tal como dijo Moshe, que heredaría la tribu de Naftalí. Ahora, vamos un poco más abajo. Vamos a especificar un poquito más. Aquí tenemos el mapa de las Canarias. Ok, primero de España, ¿verdad? Acá está España con sus distintas regiones. Castilla, eh, Madrid, bueno, ya es una área más pequeña. Eh, Extremadura, Andalucía, Murcia, Valencia, Aragón, Cataluña. Esos eran reinos, ¿verdad? Que finalmente se unificaron o se unieron en un país. Y Portugal acá a la izquierda. Ok, ya eso lo comentamos. España está al sur, España y Portugal están al sur y es relativo a Europa. Pero no es lo único. Fíjense que si vamos al continente africano, que está más abajo acá, tenemos las Islas Canarias. Quizás no están ubicadas en el mapa con mucha exactitud, pero más o menos, ¿verdad? Aquí están las Islas Canarias, que son parte de España culturalmente, y de otras maneras ha sido posesión o parte de España, ¿verdad? Las Islas Canarias, ahí se habla español también, ¿ok? Y queda otra vez al sur y al oeste, porque al este de las Canarias está África, el gran continente africano. Al oeste del gran continente africano, más o menos están ubicadas las Islas Canarias, parte de España. Ok, así que así se cumplió también en esta región grande la profecía de Moshe. Ok, vamos un poco más abajo. En el mapa de las Américas. Ok, aquí tenemos el mapa de las Américas. Norteamérica acá arriba, Sudamérica acá debajo, ¿verdad? Entonces, si pudiéramos ampliar un poco más, pero no hace falta, no hay que ser tan detallista. Pero vamos a tomar el Norteamérica. Norteamérica. Aunque fue originalmente colonizada por Inglaterra, bueno, España en parte y también Inglaterra y otros países, incluso Francia, etcétera. Por eso es que la parte norte del continente de Norteamérica es francesa, ¿no? Básicamente. Luego está Estados Unidos en general, es inglesa principalmente, pero no solamente inglesa, también hay mucha población hispana ahí, española.
Entonces, fíjense que en relación con el continente en general, todavía los hispanos, los latinos que son descendientes de Naftalí, están más al sur en relación con el continente grande, ¿verdad? Ahora, aún dentro de España, debo decir, de Norteamérica, aún dentro de Estados Unidos, se cumple también, hermanos. Porque fíjense que es al sur de los Estados Unidos que está la Florida y está, por ejemplo, California acá a la izquierda, Texas acá, ¿verdad? Más o menos al centro, pero al sur, siempre al sur, Nuevo México, etcétera. Entonces, otra vez, aún dentro del límite del territorio de los Estados Unidos, los hispanos, los latinos están al sur y al oeste. ¿Ok? Al oeste, California y otras áreas, pero principalmente California, y al sur, Texas y especialmente la Florida. Ok, de ahí para abajo, prácticamente podemos decir que, mire, desde América Central para abajo, Suramérica, todo ha sido colonizado principalmente por España y Portugal, ¿verdad? O sea, en los idiomas se ve la herencia nuestra de todo, casi todos esos países. Siempre digo casi porque hay países incluso aquí que hablan inglés, ¿verdad? La Guayana, Guyana, etcétera. Pero han sido colonizados culturalmente y en términos del idioma también por el español, por España y Portugal, porque también Portugal tiene ¿cómo se dice? Una porción grandísima, ¿verdad? De ese territorio grande, con su idioma portugués. Pero aquí vemos, hermanos, ubicado el cumplimiento de la profecía de Moshe, que Neftalí heredaría el sur, y aquí tenemos todo el sur de las Américas en relación con Norteamérica. El sur es hispano, básicamente. Y Centroamérica también. Y si vamos a las islas del Caribe, también. Por lo menos las principales islas del Caribe, en términos de tamaño, que son Cuba, en primer lugar, la más grande de las Antillas, Cuba, después la República Dominicana, que está en la isla, Santo Domingo es la isla, pero como hay dos países, uno francés y uno hispano, pues por eso menciono la República Dominicana. Luego está Puerto Rico, que es la más pequeña de las Antillas mayores y a la misma vez es la mayor de las Antillas menores, porque de ahí para abajo hay otras Antillas, muchas islitas, con distintos idiomas y distintas culturas, que son ingleses, franceses y algo de holandés me parece también. Pero las principales islas del Caribe son esas. Cuba, digo, hablando ahora del tema, de la cultura hispana, latina, ¿ves? Son Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. Al sur también, son parte del sur, en relación con América del Norte, ¿verdad? Ellos quedan al sur, ¿ok? Y entonces todo esto, hermanos, en mi opinión, es una opinión quizá particular, no tienen que aceptarla todo el mundo, ¿verdad? Es una hipótesis, se lo dije desde el principio, es una hipótesis, pero a mí me parece que es una hipótesis bastante bien fundada. Y si tengo que escoger entre decir y creer que la profecía de Moisés no se cumplió porque Naftalí no se ubicó al sur en la tierra de Canaán, ni al oeste en la tierra de Canaán, entre eso y decir que no se cumplió, y decir que sí se cumplió, aunque no en la tierra de Canaán, pero sí en la tierra grande, en el mundo en general, yo prefiero esta opción, ¿verdad? De entender que sí se cumplió la profecía de Moshe con relación a Naftalí y en varios detalles, no solamente en la ubicación que ya hemos mencionado de estos pueblos, sino también en la misión del pueblo hispano, que fue originalmente llevar el evangelio al mundo. Un evangelio, digamos, no puro, ok, pero un evangelio. Una religión no pura, pero una religión bíblica.
Es lo interesante, ¿verdad? Llevaron la Biblia, no llevaron el Corán, no llevaron el Bhagavad Gita o como se llame, esos libros de allá, de la India, de Asia, China, etcétera. No llevaron esas religiones no echaron pie aquí, no echaron raíces aquí en toda esta área de las Américas. No digo que no existan, ¿verdad? Pero estoy diciendo de echar raíces y proliferar de la manera que ha proliferado el cristianismo. ¿Ok? Así que esa es una parte de la misión de Naftalí. Sierva suelta, sierva enviada, Sheluja, apóstol a las naciones. Han sido Italia, España y Portugal principalmente, aunque no exclusivamente, ¿eh? Ha habido otros que han hecho también esa misión, pero esa es la parte, digamos, principal que nos toca a nosotros. Ahora, vamos un poco más general. Vamos ahora al mapa del mundo. A mí me está interesante esto, ¿verdad? Quizás a mucha gente no le interese, pero bueno, a mí me parece importante. Aquí tenemos el mapa mundi. Vamos ahora en relación con el mundo en general, el mapa del mundo, a ver dónde están ubicados. ¿Eh? Míralo aquí. Acá tenemos Europa, o sea, disculpen, acá, Europa. Espero que estén viendo mi cursor, ¿verdad? Que en una mano, en forma de mano. Europa, África, Asia, Australia, ¿ok? ¿Dónde están ubicados los hispanos, los tribus latinas, descendientes de Naftalí? No las veo por acá, excepto de las Filipinas, pero que fue por colonización de España, que colonizó y tuvo una gran influencia, incluso en el idioma español, en las Filipinas. Pues hay ese pedacito de Naftalí ahí, pero en términos generales, Naftalí está al oeste, acá en las Américas, está al sur, relativo a la América del Norte, y está al sur, relativo a las Américas en general. Ok. Si vamos a España, ya lo analizamos. Digo, si vamos a Europa, ya lo analizamos. Europa, España, Italia, Portugal. Si las Islas Canarias, ya lo analizamos. Incluso si tomamos en cuenta el continente africano, que es este que estoy tocando ahora, también se cumplió. Al este, perdón, al oeste del continente africano es que tenemos las Islas Canarias, que son españolas básicamente en idioma y en cultura, ¿verdad? Básicamente. Acá al sur puede que haya algo, pero no lo he ubicado, algo parte de algún pueblo hispano, no lo sé. Quizá alguno de ustedes pueda ilustrarme sobre eso. Si lo hay, pues no sé. Pero como quiera que sea, se cumple, en mi opinión, la profecía de Moshe, queridos hermanos, en en dos cosas. En la ubicación de la tribu de Naftalí, de los descendientes de la tribu de Naftalí, en la ubicación de ellos en el mapa mundial, en el mundo en general, ¿verdad? Utilizamos el mapa como una referencia, pero el mapa es un símbolo de lo que es la realidad, la Tierra, el planeta. Entonces, pues, ubicando esta tribu como lo hemos ubicado acá en este análisis, pues es mi opinión que se cumplió sí la profecía de Moshe. En esos dos detalles, ya lo dije, la ubicación de los hispanos, los latinos, en el mundo entero, siempre al oeste y al sur, al oeste y al sur de los lugares donde se ubicaron. Y en segundo lugar, o quizás el más importante, que estos pueblos como Italia, España y Portugal fueron los pioneros en llevar el mensaje de la Biblia al mundo en general. No perfecto, ok. Una doctrina quizá con algún grado de corrupción, sí, pero llevaron la Biblia. Llevaron la Biblia al mundo y han preservado
aparte de también Efraín y Manasés, también cumplió eso, ¿verdad? Pero como ese es otro tema, estamos enfocando hoy en Naftalí. Entonces, Italia, España, Portugal han llevado prácticamente la Biblia a todo ese nuevo mundo principalmente, pero al mundo en general, a casi todas las naciones básicamente. Pero si vamos a lo específico, pues al oeste, al mundo occidental, que son las Américas, Norteamérica y Suramérica. Así que con esto lo que pretendo es mostrar una opción, ¿verdad? Puede haber otras, una opción para entender la profecía de Moshe relativo a Naftalí, que en mi opinión, analizándolo como lo hemos hecho hoy, sí se cumplió, sí se cumplió. Y hoy día los hispanos están como los guimos, perdonen que me ría y haga broma de esto, ¿verdad? Los guimos, usted sabe que es un animalito pequeño, pero que tiene la capacidad de reproducirse mucho, mucho. Y de hecho yo a veces oigo el refrán por ahí de cuando ven una familia grande que tiene muchos hijos, dicen, esa gente son como los guimos. Bueno, pues ahora los hispanos están básicamente en casi todo el mundo. No, no puedo decir en todo el mundo, pero en muchos de los centros principales del mundo. Incluso los hispanos están penetrando los Estados Unidos de una manera bárbara en los últimos años. A veces yo digo, si se descuidan los gringos, se les queda a los hispanos con el país. Lo digo en broma, ¿verdad? Pero bueno, quizá no sea tan en broma, ¿verdad? Es una realidad también, que están multiplicándose de una manera especial. Y hay algo más. Tomando el cristianismo en general, ¿m? Las naciones, por lo menos una de las naciones principales donde donde ha prosperado mucho la moda o el modo evangélico del cristianismo, es en Norteamérica, ¿verdad? Pero también en Sudamérica, aunque el catolicismo ha sido predominante en Sudamérica, pero también hay iglesias evangélicas, protestantes y todo eso. Y ahora en los tiempos finales que está proliferando también los grupos mesiánicos, yahwistas, hebreos, ¿verdad? Aparte fuera del cristianismo, también están en casi todas partes, en Estados Unidos, en Centroamérica hay, en Sudamérica hay, en España hay grupos, aunque sea pequeños, pero los hay, incluso en Israel también los hay, mesiánicos, como se le llaman generalmente, ¿verdad? Son adoradores de Yahweh, aunque no todos usan el nombre Yahweh, pero sí adoran al Padre Yahweh, etcétera. Así que con esto, queridos hermanos, pues los dejo por hoy para que podamos, digamos, pensar un poco, ¿verdad?, en estas cuestiones proféticas que no siempre se cumplen exactamente como uno esperaría que se cumplieran, ¿verdad? Y eso pasa con otros tipos de profecías, o sea, no es la única. Hoy estamos hablando de la profecía específica de Moisés, que aparentemente no se cumplió como esperaríamos que se cumpliera, pero es mi hipótesis que sí se cumplió. Y lo mismo pasa con otras profecías. Bueno, ¿ok? Este, recuerdo en Puerto Rico la lucha que tuvimos. Ah, ese es otro punto que se me había quedado. ¿Sabe lo que significa Naftalí? Cuando esa mujer, Bilhah, parió a Naftalí, su hijo, su segundo hijo, este, lo llamó Naftalí. ¿Sabe por qué? Naftalí significa mi lucha o mis luchas. Fue una lucha que tenía ella ya usted sabe, con toda la historia de Jacob, sus dos esposas y de sus concubinas. Aún hay un cántico entre los judíos que atribuye al pueblo de Israel a las cuatro, no solamente a Lea y Rachel, sino a las cuatro mujeres de Jacob, y las menciona así la canción, las cuatro madres de Israel. Una canción está en ladino, y le llama las cuatro madres de Israel. Ahí está, una de esas cuatro fue Bilhah. Entonces, como eso fue una lucha que se desarrolló ahí en ese hogar, especialmente esta mujer, Bilhah,
¿sabe? Le llamó a su hijo mi lucha. Así se llamó, mi lucha. Eso me trae a la memoria a Lucho Gatica, ¿verdad? No tiene nada que ver, pero por la palabra lucha y lucho. Lucho, no sé si ese es su nombre o verdadero o de artista, pero como quiera que sea, se lo conoce como Lucho Gatica. Pues es una palabra que más o menos dice lo mismo, ¿verdad? Y ella llamó, esta mujer, Milha, llamó a su hijo mi lucha. Lo que pasa es que en hebreo pues se dice Naftalí. En español es que se diría mi lucha. Dice que Lucho es un apodo para los que se llaman Luis. Ah, ok. Pues mira qué lindo, porque Luis es una adaptación del hebreo Leví o Leví. Leví, que es como se decía en hebreo antiguo. De ahí viene Luis, sí señor, tanto de nombre como de apellido. Existe el apellido Luis. Todo tiene relación, ¿verdad? De alguna manera. Entonces, pues, no sé, a mí este es un tema que usted lo puede tomar simplemente como algo curioso, si le parece, no hay problema con eso, pero también podría entenderse como un tema bastante, digamos, significativo en términos de ubicar la tribu de Naftalí de acuerdo a una profecía nada menos que de Moisés. Que decir que falló una profecía de Moisés es triste, ¿verdad? Prefiero creer esto que he presentado. En vez de creer que falló la profecía, prefiero creer esto, que sí se cumplió de una manera diferente a como esperaríamos. Lo que pasa es que nos quedamos cortos cuando decimos que la promesa de Yahweh para Abraham era la tierra de Canaán. No, ese fue el comienzo. Y más tarde se amplió esa promesa y abarcaba desde el mar grande, que es el mar Mediterráneo, hacia el este, hasta el río Éufrates. ¿Eh? Pero tampoco eso es el cumplimiento completo de la promesa de Yahweh a Abraham. El cumplimiento se amplió, mejor dicho, la promesa se amplió a la larga a todas las naciones. A todas las naciones. Y así es. Por lo tanto, me hace sentido esto que hemos estudiado, porque a la larga, hermanos, el reino del Mesías, cuando venga a reinar, no es solamente sobre Israel, sino sobre todas las naciones. Y ahí pues tiene sentido, ¿verdad? Lo que hemos dicho relativo al cumplimiento de esa profecía. Y dice que por eso los latinos somos luchones. Ah, sí. Y bailones y cantores, dice ahí un hermano acá en la pantalla, ¿verdad? Sí, hermanos, luchones y también misioneros. Misioneros. Hasta los católicos son misioneros, ¿verdad? Tendrán sus errores y cosas que no es el momento o sea, de enfatizar ahora. Todos tenemos errores, unos más y otros menos. Pero los cristianos se han identificado y ahora los mesiánicos supongo que también se han identificado por ese detalle. Misioneros, misioneros, enviados a Shelujá. Es Naftalí, es la sierva Shelujá. Y sus descendientes son Sheluhim. Los Sheluhim son enviados, eso es lo que significa. Se ha traducido a apóstoles, gracias al griego, pero ha perdido un poco de significado cuando se traduce a apóstoles. Somos enviados a las naciones con el evangelio verdadero de Yahoshua, el Mashiach, hijo de Yahweh, que viene a reinar cuando vuelva a la tierra. Bueno, pues con esta reflexión final los dejo, queridos hermanos. Espero que de alguna manera pues les haya ayudado, aunque sea un poco, el análisis que hemos hecho hoy para entender un poquito más, ¿verdad?, el asunto de las profecías, especialmente esa profecía de Moshe. Así que les espero al próximo miércoles. Acuérdense que nos reunimos todos los miércoles en la noche, 7 de la noche, hora de Puerto Rico, en Zoom también. Y los viernes, al comienzo del Shabbat. Les espero a todos los hermanos y amigos que nos están escuchando a través de la grabación para que compartan, que participen con nosotros de los estudios que hacemos de la Torá los viernes y de temas generales los miércoles.
todos están invitados y todos pueden participar en esos temas porque no es un servicio lo que hacemos los miércoles y los viernes, sino una escuela, una clase de la escuela hebraica. Bueno, pues entonces hasta la próxima, queridos hermanos. Shalom. Ok, adelante, hermanos.